Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2, 28. Gracias, Señor, te doy, porque de nuevo tengo la oportunidad de exponer tu palabra. Te pido, como siempre, la guianza de tu precioso Espíritu Santo. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi Salvador, mi Redentor. El Espíritu Santo en el libro de Joel es el tema que quiero compartir ahora con ustedes. Joel fue el más anciano de los profetas de Judá, cuyos escritos han llegado hasta nosotros. Su pequeño libro contiene la esencia y el texto de las cosas más profundas y más vastas que se encuentran en los libros de Isaías y Jeremías y en los de los profetas posteriores, y contiene la nota clave del día de Pentecostés y de la dispensación cristiana. Es el texto de todos los libros que han escrito con referencia al Espíritu Santo y el germen de todas las manifestaciones que se han hecho de su poder y gracia a través de los siglos desde el día que Joel dio ese glorioso mensaje. Así como Dios le dio a Habacuc en un solo versículo todo el evangelio de la salvación, le dio a Joel el versículo que contiene toda la doctrina del Espíritu Santo. Como el arco iris sobre una nube tempestuosa, como un rayo de sol que sale de dentro de un negro nubarrón, como una flor que se abre en las regiones de nieves eternas, así surge la hermosa visión de Joel de las entrañas de una gran calamidad, de un gran desastre nacional. Comienza con el cuadro de una invasión de langostas, uno de los más horrorosos de los flagelos que suelen azotar el oriente. Pero es evidente que más allá de ese escenario surge la amenaza de otra prueba más terrible aún, y se vislumbra la sombra de un enemigo peor. Tal vez la invasión de langosta fue simbólica de los ejércitos caldeos y de las calamidades más grandes que habrían de caer sobre Israel. En medio de gran tribulación en que se encontraba sumido el país, Dios envió al profeta para que lanzara la clarinada llamado al pueblo a que se congregara para ayunar, para que orase y buscara la intervención y liberación que podía darles el Dios con el cual habían hecho pacto. Y el clamor no fue en vano, pues Dios les envió la respuesta consoladora, y como siempre lo hace Dios, les dio más aún de lo que ellos habían pedido, hasta la promesa que Él mismo descendería a vivir entre ellos y el derramamiento del Espíritu Santo cuando se cumpliesen los días de Pentecostés, y la más gloriosa de todas las promesas en la que anuncia los tiempos dichosos que seguirán después del avivamiento del Hijo de Dios que vendrá a reinar. Toda la visión es una especie de plan de las dispensaciones y de los tiempos en que el Espíritu Santo habite como los redimidos. También es una especie de bosquejo que trata de la manera como procederá Dios con la iglesia cuando se manifieste y derrame su Espíritu Santo sobre ella. Antes que pudiera cumplirse la promesa del Espíritu Santo, tenía que venir la dispensación del arrepentimiento, la humillación y de la oración fervorosa. Por eso vino el llamamiento a la penitencia nacional: tocad trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocar asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión. Se trataba pues de un fervoroso y sentido movimiento general que afectaría a todas las clases. Reunid el pueblo, santificar la reunión, juntad a los viejos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. Joel 2, 15 al 17.
Tal dispensación de arrepentimiento debe preceder todo periodo de bendición espiritual. La gran figura típica de ese hecho es Juan el Bautista y su ministerio de advertencias y reformas. Indudablemente dicho periodo fue previsto en la visión del profeta, precedido por el advenimiento del Señor Jesucristo y por el derramamiento del Espíritu Santo. De igual modo sigue siendo el caso ahora. Antes que una iglesia o un conjunto de personas puedan recibir las lluvias de bendiciones celestiales, deben humillarse delante de Dios. Eso es todo lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios. Deben apartarse del pecado, de las cosas mundanas y de la desobediencia. Deben reconocer públicamente que es Dios quien les envía las bendiciones. Deben inclinarse ante Él, reconociendo que dependen de Él, solamente de Él. Entonces recibirán la misma generosa respuesta que Dios ordenó al profeta Joel que llevara a su pueblo. Alégrate y gócete, porque Jehová hará grandes cosas. Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Alabado sea el nombre del Señor. Después de eso se presentó el Señor en persona. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Esta manifestación personal del Señor en medio de Israel se cumplió de la manera más enfática con la venida de Jesús y en la encarnación y ministerio preparatorio de Juan el Bautista. Aleluya. Por siempre su corazón. Jesús desciende al corazón rendido, al corazón humilde, y hace en él su morada. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías 66:2. Jesús es el dador del Espíritu Santo. Él es quien bautiza con el Espíritu Santo. Y debemos recibir a Cristo antes de poder recibir el Espíritu Santo. El primer acto del pecador no es la recepción del Espíritu Santo, sino el recibimiento de Jesús. Y dejando todo pecado, abre su corazón para recibir al Salvador. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. Después de eso, Jesús da al corazón en que habita el mismo Espíritu que mora en él. Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es la promesa que citó el apóstol Pedro el día de Pentecostés para explicar el significado de esa extraordinaria manifestación de la presencia de Dios. En primer lugar, observaremos que se trata de la venida del Espíritu personalmente. No dice derramaré de mi Espíritu. Es el propio Espíritu el que desciende. Recordemos que el Espíritu Santo es Dios y por lo tanto es omnipresente. Desde el libro de Génesis se encuentra hasta el Apocalipsis. Es actualmente la morada del Espíritu Santo, que es un ser real y verdadero, con afectos e inteligencia, y con voluntad tal cual la nuestra. El mismo Espíritu que habitó en Jesús durante su ministerio terrenal reside ahora entre nosotros y está dispuesto a morar en todo corazón consagrado, porque somos templo donde mora el Espíritu de Dios. Somos la casa de Dios, dice el escritor de Hebreos. Se expresa de manera enfática el que el derramamiento del Espíritu Santo fue abundante. La palabra hebrea derramé significa abundante efusión, el colmo ilimitado del Espíritu. Dios no da algo del Espíritu, sino que lo da en toda su plenitud. Alabado sea el nombre del Señor. No pone límite de ninguna especie. Dios le da el Espíritu sin medida a Jesús, y Jesús nos da a nosotros todo lo que tiene de la plenitud del Espíritu.
Todavía no hemos comenzado a darnos cuenta del poder ilimitado y de los recursos que Dios pone a disposición de la fe y de la obediencia de su pueblo. El alcance del derramamiento es universal. ¿Por qué? Porque la Escritura dice sobre toda carne. Hasta entonces las manifestaciones del Espíritu se habían limitado a individuos y a una sola nación. Pero ahora se extendería a los judíos y a los gentiles y a toda la raza humana y se sigue extendiendo para la honra y gloria del Dios Todopoderoso. Tal vez hay aquí una alusión al aspecto físico de la bendición. El Espíritu Santo hace su habitación en nuestra carne y nuestro cuerpo es su templo. No habría diferencia de edades. La promesa abrazaba a los jóvenes y a los ancianos, a los hijos y a las hijas, e igualmente a los progenitores. En adelante no había de hacerse distinciones de la experiencia, de la edad, ni de las ventajas naturales. El Espíritu Santo sería la sabiduría y el poder de todos aquellos que en Él confiaran. Él se valdría tanto de los más jóvenes como de los más ancianos. Y de la boca de los chiquitos y de los que maman, sacaría la fortaleza y la alabanza. Al aproximarnos a la culminación del tiempo, de la plenitud del Espíritu y de la venida del Señor, vemos que Dios elige a los jóvenes tanto como a los ancianos, para convertirlos en instrumentos de su poder. Muchas de las vidas más santas de hoy día son las de aquellos jóvenes héroes y heroínas que actúan en los campos misioneros. Hombres y mujeres cuya consagración se destaca tanto más por cuanto no se esperaba tanto de ellos en vista de las atracciones mundanas que les rodeaban. Ojalá llegasen a saber los jóvenes y las señoritas que el Espíritu Santo está dispuesto a tomar posesión de ellos con todo el entusiasmo natural de la juventud, con toda la frescura de su amor, con todo el esplendor de sus ambiciones, no solo para llenar y satisfacer sus propios corazones, sino para emplearlos como antorchas que arden y alumbran. Las vidas que más han influido en el campo misionero han sido las de jóvenes y señoritas que se han dado como ofrendas inmoladas por amor a Cristo. Sí, el mismo capitán a quien nos encanta seguir fue joven y jamás envejecerá. Él pondrá su joven corazón y su glorioso espíritu en los más jóvenes y en los más ancianos y aceptará la radiante y preciosa ofrenda de consagración de los jóvenes y les cubrirá de gloria que el mundo jamás podrá dar. Recibámosle y démosle lo más brillante y lo mejor que tengamos. La promesa es para todos, sin distinción de clase, porque la Escritura nos dice los siervos y las siervas, que se mencionan en el versículo siguiente significan en realidad los esclavos, pues la servidumbre de las antiguas familias eran esclavos, propiedad absoluta de sus amos. Bajo la dispensación cristiana, los dones especiales del Espíritu Santo descenderían sobre esa clase de personas. No existen datos que indiquen que esclavos hayan sido llamados a algún servicio especial durante la antigua dispensación. Pero bajo la nueva dispensación, las clases más pobres, las más bajas y menos probables serían elevadas y recibirían la dotación del poder de lo alto y los honores de prestar servicios especiales en el reino de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Así vemos en el Nuevo Testamento que Pablo reconoce como amigo suyo al esclavo Onésimo y lo recomienda a Filemón, que había sido su amo, y le ruega que lo reciba con cristiano afecto. En sus epístolas, el apóstol Pablo aconseja a los siervos que acepten sus empleos en la servidumbre como servicios que prestan por amor de Jesús, y les dice que en el reino del Señor recibirán igual recompensa cuando todas las posiciones sociales sean invertidas y ellos podrán ganar la corona de la vida por haber prestado los mejores servicios durante el periodo milenial. Y eso va a ser, mi querido hermano y amigo, en el tribunal de Cristo. La verdad es que en este versículo se da especial énfasis al derramamiento del Espíritu Santo sobre los criados y criadas. La palabra también tiene por objeto señalar particularmente a esa clase especial como objeto del divino cuidado y la divina bendición. Es innegable que bajo la dispensación del Evangelio, Dios ha hecho de las clases sociales más humildes vasos que han colmado de sus más ricas misericordias y ha convertido a muchos de ellos en instrumentos de mucho valor.
No hay nadie que se encuentre tan bajo a causa de las trabas naturales que no puede llegar a ocupar los lugares más altos en el reino de Cristo. Hagamos saber al joven y a la señorita, por humilde que sea su situación y por escasa que sea su cultura, que el Espíritu Santo está dispuesto a elegirle como vasija de su gracia, y Él puede darle la más elevada cultura y prepararle para el más honroso servicio que pueda realizar por amor del bendito Maestro, para quien no hay acepción de personas. Aleluya. Dios iba a impartir especiales dones y manifestaciones del Espíritu Santo. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Esas diversas expresiones tienen por objeto hacernos ver la peculiaridad de los dones del Espíritu Santo al revelarle al hombre su voluntad y para hacernos ver lo elevado de los servicios para los cuales Él puede hacernos aptos. Profetizar es exponer el mensaje divino con el poder del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Los sueños y las visiones indican la iluminación especial que a Él le complace dar a aquellos que se consagran a su servicio. Aleluya. Por supuesto, ello incluye el peculiar ministerio de la inspiración a que ya nos hemos referido, el cual no continúa en la iglesia. Pero en cierto sentido, Dios sigue abriendo el oído interior para que oiga su voz e ilumina los ojos del corazón, para que tenga visiones de su gloria y de su palabra. Al parecer, a los ancianos les viene en sueños y a los jóvenes en visiones. Para los ancianos cuyas facultades físicas han perdido un tanto la actividad, Dios tiene que hablarles de modo más directo. Los jóvenes tienen aún la mentalidad más vigorosa y activa por eso. Dios les ilumina y reaviva para que perciban la visión celestial. No alentamos ninguna interpretación que se quiera dar a este pasaje cuyo objeto sea dar alas a extravagantes y peligrosas manifestaciones espirituales, tales como las pretendidas visiones de trances y médiums, las pretendidas revelaciones y otras ilusiones y ceguedades de nuestros tiempos. Pero después de haber tomado las medidas que aconseja la santa precaución y teniendo en cuenta la sobria reglamentación de todas las manifestaciones espirituales, queda mucho lugar para el despertar de la mente y para la iluminación de la visión espiritual y para el desdoblamiento de la mente de los humildes, de los santos que tienen oído atento. Dios todavía sigue dando sus visiones especialmente a los jóvenes. Él se las dio a José, a Timoteo y a Pablo. En la hora de consagración, en los momentos en que esperaban para ver cuál era la voluntad de Dios, cuando se encontraban solos en sus habitaciones, en momentos en que todo parecía mirar hacia el mundo pecador, Dios les dio la visión profética y les reveló la inspirada verdad. Dios nos hace ver qué es lo que Él quiere hacer de nuestras vidas. Nos revela también cuáles son sus propósitos con respecto al mundo y el gran plan profético que tiene. Todo ello lo revela al corazón humilde por medio del Espíritu Santo. Él nos hará ver las cosas por venir. Aleluya. Él nos dará inspiraciones, iluminaciones, aspiraciones, esperanzas y seguridades que serán para nuestra fe como los destellos de la luz que ve el marino mientras navega los mares. Cuando por momentos se abren las nubes y tiene un vislumbre del sol sobre el fondo azul. Sí, sobre el fondo azul del firmamento. Después las nubes vuelven a cerrarse, pero la nave continúa navegando guiada por la vislumbre del sol que tuvo el marino. Dios le da sus visiones al corazón santo. Estemos seguros que las voces que oímos y las visiones que vemos son de Dios. Cuando estamos así seguros, acariciémoslas y vivamos por ellas. Dejemos que nos remonten a las alturas de su amor y de su voluntad. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. Isaías 33:17. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. La venida del Espíritu Santo traerá la salvación a todos aquellos que estén dispuestos a recibirla. El Espíritu Santo no solo dota a algunos del poder necesario para que presten ciertos servicios especiales,
sino que abre las puertas de la misericordia a todos aquellos que están dispuestos a creer en el Salvador y a recibirle como tal. En el día de su venida sucederá que todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Así vemos que el día de Pentecostés no es únicamente un día de bendición para los discípulos, sino también día de salvación para las multitudes. Y cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Cuán fácil nos es guiar a las almas a Cristo cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Cómo se carga el ambiente de poder celestial cuando el pueblo que espera en Dios recibe el bautismo de la plenitud del Espíritu Santo. Cuando eso ocurre, algunas veces las conciencias se sienten redargüidas sin que se les diga ni siquiera una palabra. Y hay quienes se sienten impulsados a buscar al Salvador debido a influencias que no alcanzan a comprender. Indudablemente, con el correr de los días y la aproximación de la venida del Señor se producirán grandes avivamientos. Habrá momentos de grandes despertares, sazones de bendiciones especiales cuando las multitudes buscarán al Señor, tanto en este país, en México, como en el extranjero, y recogerá abundante mies de entre los inconversos. Nuestra generación ha sido testigo de algunos ejemplos de esas grandes conmociones, y podemos alentarnos con la seguridad de que seguiremos viéndolas, si avanzamos contando con el poder del Espíritu Santo y les damos a las gentes el Evangelio en toda su plenitud y sencillez. En esta promesa se incluye también la promesa de la manifestación sobrenatural del poder divino. Daré prodigios en el cielo y en la tierra. En Pentecostés, el Espíritu Santo descendió con poder sobrenatural y sigue actuando aún por medio de la fe de su pueblo con su poder sanador y obrador de maravillas asombrosas, como testimonio de su palabra al mundo incrédulo que Él sigue siendo el Dios vivo y presente. Esas maravillas confirman igualmente su manifestación por la manera como contesta las oraciones. Allana las dificultades, rompe las barreras, provee los recursos para llevar adelante su causa, y en todas esas maravillas de providencia y gracia, de las cuales hemos tenido innumerables ejemplos en nuestro tiempo. El Espíritu Santo que mora en la iglesia es el ejecutivo omnipotente de la Trinidad y puede dirigir los sentimientos del corazón humano, los elementos de la naturaleza y los sucesos de la providencia, y trabaja juntamente con su pueblo, no solo en los actos comunes de su gracia, sino en manifestaciones extraordinarias de su poder divino que mejor prueban su palabra y obra. Podemos depender confiadamente de Él, creyendo que nos dará todo el poder que necesitamos para la realización de su obra y para cumplir su voluntad. Si Él mora en nosotros, dejará ver sus obras fuera de nosotros. Si Él se encarna en nuestro corazón, demostrará su dominio en todo el imperio de su poder divino, tanto en las cosas del cielo como en las de la tierra y las que están debajo de la tierra. Volvemos a ver la venida del Espíritu Santo abriendo el camino para el advenimiento del Señor Jesucristo. La visión de la obra maravillosa del Espíritu Santo nos lleva hasta los sucesos que precedieron al advenimiento de Cristo. El siguiente capítulo es un cuadro de la profecía de su venida, rebosa de interés profético. Entre las escenas que se ven figura el retorno de Israel después de su prolongado cautiverio. Pero viene el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia lavada con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. La lucha final de las naciones impías con Cristo y su pueblo, la gran batalla de Armagedón. Y la segunda venida del Señor Jesucristo y el establecimiento de su reino bendito. Y en la segunda venida venimos nosotros detrás de Él, nuestro capitán. Aleluya, por siempre, porque por siempre es su misericordia. Aleluya. El Espíritu Santo anhela el arrebatamiento de su iglesia y ansía contar con un pueblo que lo comprende y colabore con él a fin de conseguir que esa venida se cumpla, y se va a cumplir porque así lo ha escrito nuestro Señor, el Espíritu Santo, en las Escrituras. Así como la venida del Espíritu Santo traerá aparejada consigo el advenimiento milenario, en cierto sentido también la venida del Espíritu Santo al corazón de una persona trae a dicho corazón una bendición milenaria. Hay un milenio para el alma como lo hay para la iglesia. Hay un reino de paz, de justicia y de gloria al cual podemos entrar con el Espíritu Santo mientras estamos aún en la tierra, aunque sea de manera limitada. Hay un reino de Dios que está en nosotros, que consiste de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
Bendito Espíritu Santo, nuestro Consolador, que sigue morando en nuestro corazón, porque somos templo donde mora el Espíritu de Dios y que tenemos el privilegio que somos la casa de Él. Aleluya. ¿Está usted dispuesto a recibir a Cristo en su corazón? Si no lo ha hecho, haga conmigo esta oración. Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, el cual perdona pecados, yo me arrepiento de todo lo hecho y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Créalo, es así, y poco a poco, Señor, lo irá consagrando para que el Señor se goce, porque cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Habrá gente en el internet, en YouTube, en las redes, que dicen que nomás por esa oración, que es una oración muy simple y ya es salvo. Claro, tan simple como dijo el ladrón: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Y el Señor no lo cuestionó, solamente le dijo: Señor, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios te siga bendiciendo y se despide de usted su hermano y amigo el pastor Carlos Parga. Hasta la próxima, si Dios lo permite.